La conferencia la diseñé en 3 momentos. El primero, para hacer una introducción bastante corta acerca de lo que es la bioarqueología o lo que se considera como bioarqueología, una ciencia de correlatos. Lo segundo es plantearse esta idea de encrucijadas bioarqueológicas sobre el cuerpo, lo biológico y lo social. Y por último, para entender esta idea de la bioarqueología, pues presentaré un caso de estudio, condiciones de vida entre grupos sociales de un cacicazgo muisca, que fue el trabajo que hice para mi doctorado. Entonces, para comenzar, como les decía, la bioarqueología ha tenido un desarrollo bastante tardío en el país. Al día de hoy todavía varias universidades siguen hablando de antropología biológica, antropología física, como sinónimos. La bioarqueología efectivamente surge de esa idea de la antropología física, pero no termina siendo de una manera un sinónimo frente a lo que hacen los antropólogos biológicos o lo que hacían comúnmente los antropólogos físicos. La bioarqueología entonces, al día de hoy, para algunos investigadores, sobre todo norteamericanos, se considera la bioarqueología una ciencia desligada de la arqueología como tal, y es por eso que para muchos investigadores y departamentos de antropología y arqueología del mundo, la bioarqueología tiene sus propios espacios pues mucho más desligados de estas dos. La bioarqueología entonces busca comprender las relaciones dinámicas existentes entre las poblaciones humanas, la cultura y el ambiente, enfatizando entonces la necesidad de establecer una condición biológica y cultural de la sociedad en el que el estudio de los restos óseos humanos pues es fundamental. Para los bioarqueólogos argentinos, que son los que tienen efectivamente en Latinoamérica un gran desarrollo de la ciencia, la bioarqueología se basa en 3 premisas fundamentales, los cuales son requisitos obligatorios de cualquier investigación sólida. Lo primero es tener un enfoque antropológico, lo segundo es tener una perspectiva multidisciplinar y el último es efectivamente lo que lo hace diferente a estas ciencias que se desarrollaron en los 80s, es tener un énfasis en los estudios poblacionales. Con eso en mente, entonces, la bioarqueología maneja 3 enfoques fundamentales. El primero es un enfoque evolutivo, el segundo es un enfoque adaptativo y el tercero es un enfoque biocultural. Este último enfoque es el que yo he trabajado durante varios años y a partir de este enfoque es que mostraré los resultados al final en el estudio de caso. De manera de ejemplo, los estudios evolutivos presentan o contienen esta idea de cómo han evolucionado las poblaciones, entendiendo la evolución humana como microevoluciones también, es decir, al día de hoy los bioarqueólogos cuando trabajan desde componentes evolutivos, pues lo piensan un poco a nivel escalar microevolutivo. El segundo es un componente adaptativo y es esta idea surgida de los 80s, desde las arqueologías ecológicas, y es la idea del ser humano adaptándose a un medio. Y el último enfoque, que es el enfoque biocultural, lo que busca es comprender cómo los cuerpos humanos son una interacción constante entre la biología y la cultura, es decir, el cuerpo humano se transforma por la cultura y la cultura se transforma por las biologías humanas. Esta interacción, al final, lo que permiten en el registro arqueológico es notar ambas esferas. A partir de esos 3 enfoques, la bioarqueología en el mundo ha desarrollado diferentes líneas temáticas. Una de ellas es efectivamente todos los trabajos que se realizan sobre mestizaje y migración. ADN es uno de esos grandes de esas grandes técnicas que nos ayudan a comprender migraciones humanas y mestizaje humano. La segunda línea bioarqueológica está mucho más enfocada a escenarios forenses en arqueología y es toda esta idea de cómo la violencia cumple un papel en el desarrollo de las sociedades humanas. La tercera línea, que es una línea bastante amplia, está enfocada a las prácticas alimenticias, ya sea con análisis
isotópicos, análisis de elementos traza y toda la idea de enfermedades también frente a las prácticas alimenticias. Un cuarto enfoque está condicionado a toda esta idea de la dicotomía salud-enfermedad como un continuo de la vida humana. Una cuarta y quinta línea de investigación es el uso del cuerpo y cómo efectivamente el trabajo condiciona los cuerpos humanos y cómo los cuerpos humanos también se han transformado por actividades laborales y diarias. Y por último, una de estas nuevas corrientes que se está abriendo paso en la bioarqueología, que está muy enmarcada en lo que se conoce en la arqueología como las arqueologías postprocesuales o postmodernas, es la idea de las prácticas y dinámicas de cuidado en la población. Aquí, al día de hoy, tenemos en el país pues algunos artículos y algunos trabajos que empiezan a enfocarse a cómo efectivamente los cuerpos humanos reflejan cómo las sociedades cuidan, sanan y sostienen a otros individuos, que está muy enmarcado en todo el tema de arqueologías de género, arqueologías de la infancia, arqueologías de la maternidad, etcétera, etcétera. Con eso entonces podemos pasar a toda esta idea de las encrucijadas bioarqueológicas sobre el cuerpo. La bioarqueología surge de la idea de comprender un material biológico, osteológico en este caso, humano, para tratar de comprender dinámicas sociales. Es decir, el cuerpo se vuelve un repositorio de las historias de vida de quienes están allí enterrados. Con eso entonces, cuando se habla de el cuerpo y de lo biológico y lo social, pues lo que estamos pensando es en ese enfoque biocultural. Como les dije hace un momento, una de esas grandes líneas son las líneas bioculturales y son las que yo he trabajado durante algunos años. El enfoque biocultural tiene un objetivo principal, el cual es responder preguntas acerca de las condiciones de vida de una población. Cuando hablamos de condiciones de vida, de lo que estamos hablando es de cómo efectivamente elementos sociales y biológicos hacen que una persona nazca y muera. Es decir, hablamos de largos periodos de ciclos humanos, que para el caso de la arqueología, y es aquí donde viene la distinción, son periodos realmente cortos. Una vida humana en el pasado son 40 años, más o menos. Con eso entonces lo que hacen los enfoques bioculturales es pensar cómo hay una interacción dinámica entre el ambiente, el sistema cultural y el cuerpo de las personas. Esto parte de rechazar lo que en algún momento realizaron muchos médicos con intereses en el pasado, que era hacer estudios clínicos en el pasado. Si son curiosos en la literatura arqueológica, seguramente habrán leído a médicos contando casos clínicos a partir de restos óseos. Esa idea clínica, que es muy tradicional, es rechazada por la bioarqueología, tratando efectivamente de comprender más allá de una historia clínica la vida de una persona y sus condiciones en un ambiente específico. Al día de hoy se ha incrementado efectivamente esa idea de nuevas perspectivas, llevando a lo que para Dijkstra se conoce ya no como la bioarqueología, sino como las bioarqueologías en plural, es decir, hay elementos teóricos, conceptuales e investigativos que permiten al día de hoy entender que hay múltiples bioarqueologías a partir de múltiples líneas de análisis. Uno de estos enfoques entonces, desde un punto de vista multidisciplinario, es efectivamente estudiar la calidad, comportamiento y estilo de vida, que es lo que nos compete a nosotros cuando hablamos de los enfoques bioculturales. Con esta idea entonces de cómo comprendemos el estilo de vida de las personas, pasamos entonces a qué hacemos los bioarqueólogos, o qué pretendemos hacer los bioarqueólogos muchas veces, y es efectivamente analizar el registro material óseo.
¿Cómo lo hacemos? A partir de un concepto básico que surgió en los 70s y que al día de hoy todavía sigue muy vigente, y es la idea de las osteobiografías, es decir, comprender osteológicamente la vida de una persona. Ya no partimos de esa conceptualización que fue muy de los 70s, 80s, y yo alcancé a estudiar con ellas, y es la idea de las cuartetas básicas en antropología física, que lo que hacían era simplemente desmembrar y dar un montón de datos que no estaban conectados realmente con la vida de los individuos. Lo que hacen las osteobiografías es efectivamente ser un proceso interpretativo que nos permita comprender características de morbilidad y mortalidad de una persona, es decir, podemos comprender cómo esa persona vivió y en algunos casos, no en todos, podemos pensar cómo esa persona murió o de qué murió. Igual, los límites de la bioarqueología son los límites excedidos de lo forense. En bioarqueología nosotros no intentamos conocer causas de muerte, más allá de que sean muy evidentes dentro del registro material. Esta idea de las osteobiografías, entonces, lo que nos va a ayudar es a analizar los grados de prevalencia de los indicadores de estrés biológico, ya sea a nivel esqueletal y a nivel dental. Cuando hablamos efectivamente de indicadores de estrés, lo que estamos hablando es de elementos que nos permiten comprender momentos que se disturban en la vida de los individuos. Pasamos entonces a la última parte, que es la parte en la que me extenderé muchísimo más, y es la idea de un caso de estudio bioarqueológico. Aquí entonces lo que van a ver es una presentación que contiene material fotográfico de restos óseos humanos. Se usan, o los uso yo simplemente con fines didácticos. No están completos por respeto efectivamente a estas personas y son realmente muy pocas fotografías las que uso al día de hoy para explicar. Entonces les pido el favor que el uso de fotografías o toma de fotografías en este momento sea reservado para que no haya indicaciones luego de problemas éticos con el uso de material. Entonces, con eso, para contextualizar, el caso que les presento es el caso que trabajé durante varios años cuando pertenecí al proyecto de Tibanica Soacha y el que después se volvió mi tesis doctoral. Entonces, contextos muy viejos. Tibanica es un sitio que se encontró en Soacha en el 2007 y fue encargado de excavación a la Universidad de los Andes, y la universidad hizo la excavación durante 2 años, 2007-2008. Luego de 2008 se cierra la excavación y se entrega todo el material arqueológico y osteoarqueológico a la Universidad de los Andes, y la universidad emprende efectivamente un gran proyecto que cerró en 2016. Tibanica, entonces, como les digo, se encuentra en Soacha, fue un hallazgo fortuito, del cual tuvo después que ser detenida la intervención arquitectónica que estaban realizando allí y pasar 2 años excavando. Resultado de esa excavación, se encontraron 594 tumbas con un número mínimo de individuos de 743. Efectivamente, ese número mínimo de individuos son individuos en diferentes estados de conservación, es decir, cuando nosotros decimos número mínimo de individuos puede ser un diente, un hueso del pie o un individuo con todos sus elementos óseos completos. Sin embargo, 743 individuos son un número enorme, o fueron un número enorme en esa época, que permitieron a la bioarqueología, en caso particular, pues generar datos gruesos, datos que permitían efectivamente sí mostrar qué estaba pasando con una población muisca del pasado. El trabajo de Tibanica lo hizo un grupo muy grande de estudiantes encabezados por Karl Langer, que fue el jefe de la excavación y el jefe del proyecto. Las primeras dataciones de Tibanica son estas 3 que están aquí, empiezan en el 920 después de Cristo, son dataciones sin calibrar en este momento, y terminaban en esa época en 1350.
Posterior a esto, una estudiante de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos vino a Colombia a hacer su tesis doctoral y ella dató Tibanica, y entonces Tibanica tiene nuevas fechas, las pueden consultar. Al final les presento la lista de referencias, la tesis de Melanie Miller, que es quien data nuevas fechas, tiene creo que 15 fechas más, y con eso pues logramos comprender la datación del sitio. El sitio corresponde, como les decía, a un sitio muy grande, que en la parte superior se encuentran los enterramientos. Se determinó que era un cementerio en semicírculo y que cada uno de estos enterramientos comprendía unos grupos de enterramientos dentro de lo que se conoce como el cementerio de Tibanica. El material cultural encontrado en el sitio permitió, además de las fechas radiocarbónicas, asociar al sitio de Tibanica con el periodo muisca tardío. Hasta el momento no hay fechas tan tempranas que nos permitan comprender que tienen una periodicidad anterior. El trabajo, como les dije, de Tibanica fue un trabajo de excavación muy largo, y el trabajo de laboratorio también fue un trabajo bastante largo, porque se hicieron los análisis de estas 700 personas. Los primeros resultados entonces de estos análisis como objetivo del proyecto era comprender la constitución paleodemográfica del sitio, es decir, cómo estaba conformado Tibanica. Lo primero que se encontró en Tibanica es efectivamente que hay una representación de sexos normal dentro de lo que biológicamente se conoce como normalidad, es decir, una población que tiene una representación sexual 50 masculinos, 50 femeninos. Para el caso de Tibanica era levemente superior los individuos masculinos, pero en proporciones esto es lo que conocemos como una población sexada normal. Con los sexos hago la aclaración, estos son sexos morfológicos, es decir, esto osteológicamente es lo que sabemos de los sexos, no estamos hablando de género, sino entraré en la discusión frente a qué es un sexo biológico, que al día de hoy los debates en biología, en medicina y demás incluyen otros elementos para determinar qué es un sexo masculino o femenino. En este caso estoy hablando de los huesos, nos indicaban masculinos y femeninos. Tenemos un promedio de estatura de las mujeres 1,50 y un promedio de estatura para los hombres de 1,61. Este tipo de estaturas es muy normal para las otras poblaciones que se han encontrado en el altiplano, es decir, los muiscas de Tibanica, como los muiscas de Candelaria la Nueva, como los muiscas de Portalegre, como los muiscas de Usme, todos tienen el mismo promedio de estatura. Lo particular aquí es que estos promedios de estatura no aumentan demasiado en sociedades precerámicas, es decir, no hay un gran aumento de estatura, esta es nuestra primera premisa, frente a sociedades agrícolas y sociedades no agrícolas. Cuando hicimos esto, entonces, llegamos a entender cómo funcionaba la población, y es esta pirámide poblacional. Cuando se miran las pirámides poblacionales en poblaciones actuales, efectivamente son una pirámide. Es decir, en la base de la pirámide están los individuos más pequeños y en la punta de la pirámide deberían estar los individuos más viejos. Es lo que se esperaría de una pirámide poblacional. Para el caso de Tibanica, no hay una pirámide. Hay una gran base de personas de los 0 a los 4 años que conforman la base, unos grandes grupos de individuos adultos aquí, pocos individuos seniles y pocos individuos infantiles y juveniles aquí. Es decir, la pirámide aquí tiene una cintura, podríamos decir. Esto es indicativo de muchas cosas y es sobre lo que trabajaré y les expondré más adelante, en tratar de entender qué estaba pasando con esta población representada en esta pirámide poblacional.
Lo último que hicimos frente a esta constitución paleodemográfica fue pensar en la esperanza de vida al nacer de los individuos. Es decir, ¿cuántos años espera un individuo que nace tener de vida? Estos análisis paleodemográficos son criticados, esto tiene un montón de críticas, sabemos de las críticas, pero queríamos hacer el ejercicio de, ok, ¿qué estaba pasando? La esperanza de vida al nacer en Tibanica es de casi 22 años, es decir, un individuo que nace esperaría estar por aquí. Esta esperanza de vida al nacer es parecida a otro sitio encontrado también al sur de Bogotá, llamado Candelaria la Nueva, en los 90s, que tiene una esperanza de vida de 22.9, es decir, casi 23 años, y es realmente similar, aunque un poco baja, a otra población muisca excavada en los 90s, también del sur de la Sabana, llamada Portalegre, que tiene casi 30 años de vida. Esta es la constitución, entonces, paleodemográfica de Tibanica, y con esa comenzamos. Muchos de los análisis y de las interpretaciones que les voy a presentar aquí vienen encaminadas a un gran trabajo que se ha hecho durante muchos años. Muchos de estos son trabajos de investigación doctoral, algunos otros son trabajos de estudiantes de maestría y otros pocos son trabajos de estudiantes de pregrado. Todos estos datos han servido para generar grandes aproximaciones e inferencias de lo que estaba pasando en Tibanica, que ha sido publicado pues, en varias oportunidades. Con eso entonces, cuando hablamos de condiciones de vida en Tibanica, cada uno de estos investigadores realizó diferentes análisis. Luisa Mendoza realizó análisis dentales, Lucero Aristizábal realizó análisis de isótopos estables y dieta, lo mismo hizo Miguel Delgado y colaboradores, Fabián Muñoz hizo un análisis de marcadores óseos de actividad, este último año Carl y yo estuvimos trabajando con signos de violencia en Tibanica, Melanie Miller, como les decía hace un rato, también hizo grandes trabajos de dieta, movilidad y marcadores óseos de actividad. Samantha Calderón hizo una tesis sobre enfermedades en la columna vertebral y Luz Adriana Pérez fue la encargada de realizar análisis genéticos en Tibanica. Es decir, Tibanica tiene suficientes datos para poder interpretar lo que se conoce como condiciones de vida. De manera general, cuando hablamos entonces de condiciones de vida en Tibanica, podemos entender que Tibanica se comporta como una sociedad agrícola, es decir, una sociedad en la que el consumo de productos agrícolas, en este caso maíz y sus derivados, pues generan unas particularidades en sus condiciones de vida. La primera es altos grados de caries dentales. Los carbohidratos generan caries dentales, por tanto en Tibanica hay una gran afectación de caries dentales. Lo segundo es el tema de los isótopos estables. Para Lucero y Miguel, los datos de isótopos estables presentan efectivamente que hay un consumo de maíz que está acompañado efectivamente de un elemento cárnico y que la dieta, aunque se asumiría que en proporción sería mayormente maíz y menormente carne, es decir, haríamos un poco así, lo que encuentran es que los valores son muy similares. Estos resultados se confirman con otros valores isotópicos que se han realizado en la sabana de Bogotá, pues con otras poblaciones arqueológicas. En el caso de los marcadores óseos de actividad que realizó Melanie y Fabián, cada uno con intereses diferentes, encontraron efectivamente que las marcas óseas de actividad existen en Tibanica, que hay efectivamente un trabajo con el cuerpo y que para el caso de Fabián, que fue el que hizo el trabajo pensando en grupos sociales, pues no hay diferencias entre individuos que pertenecen a una élite e individuos que no pertenecen a la élite. Es decir, ambos grupos sociales están haciendo el mismo tipo de trabajos. En cuanto a Melanie, que hace también un trabajo de marcadores óseos de actividad, Melanie lo que encuentra es que sí hay una diferencia entre los trabajos que realizan las mujeres de Tibanica y los trabajos que realizan los hombres de Tibanica, entendiendo que los hombres tienen unos marcadores mucho más
fortalecidos que lo que tendrían las mujeres. Este tipo de conclusiones lo que nos llevan a decir es que efectivamente Tibanica tiene unas condiciones de vida que tienen una gran morbilidad, es decir, tienen unas grandes asociaciones, en algunos casos patológicas, pero no son las causas de muerte necesariamente de la población de Tibanica. Es decir, las personas comen maíz, comen carne, realizan actividades, las actividades no están diferenciadas por grupos y se comportan efectivamente como una sociedad agrícola de lo que nosotros conocemos dentro de los patrones pues, normales agrícolas. Por último, Luz Adriana hace los análisis genéticos de Tibanica bajo la idea de comprender, primero por una parte, si funcionaba el ADN en una población antigua, esta es la primera. Los análisis de ADN son bastante complicados y más cuando se realizan en poblaciones antiguas porque el material genético no se conserva muy bien, así que fue un gran reto para Luz Adriana poder extraer material genético. Y lo que encuentra Luz Adriana es que efectivamente los individuos de Tibanica no son tan parientes como se creía. La literatura muisca, arqueológica muisca, ha determinado que los muiscas se casaban entre parientes y que habían unas líneas genéticas muy marcadas, en las que los padres entregaban a sus hijas a sus tíos y se generaban líneas genéticas sólidas. Para el caso de Tibanica no es cierto. Es decir, hay una gran diversidad genética. Esto entonces nos lleva a pensar que Tibanica era una sociedad muisca de las muiscas normales. Con eso entonces vamos a pasar a mi trabajo doctoral y cómo efectivamente las condiciones de vida pues cambian en Tibanica a lo largo del tiempo. Y con ello entonces hablaremos de lo que se conoce como fenómenos porosos del cráneo. Los fenómenos porosos del cráneo se consideraron hace algunos años como una patología que indicaba anemias en el individuo. Es decir, un individuo que sufría de hiperostosis porótica o de criba orbitaria tenía o había tenido anemia. Con esa idea, cuando yo empecé a realizar mis estudios doctorales, encontré en Tibanica, haciendo el registro y los análisis iniciales, que muchos de los individuos de Tibanica tenían estas porosidades, que son estas que se ven aquí. Esto es un techo de órbita, es decir, si ustedes se tocan hacia arriba de su ojo, pues ese es el techo de la órbita, es la mejor forma de describirlo. Y aquí hay unas grandes porosidades que se denominan criba orbitaria. En la literatura paleopatológica y en la literatura bioarqueológica esto se discute como un gran signo de anemia. Cuando hablamos de hiperostosis porótica, de lo que estamos hablando es de porosidades en los huesos occipital y parietal principalmente, y cuando hablamos de criba orbitaria estamos hablando del techo de las órbitas, que son lo que ven ustedes acá. Esto se describe como porosidades en forma de colador, de pequeñas a grandes. Esto que está aquí es el estado más grande de porosidades, porque ya tiene canales aquí que hay unos surcos y entonces ya los poros se unieron con otros poros y crearon estos canales que están aquí y este canal que está aquí. Esto se debe a la ausencia o minimización de glóbulos rojos. Cuando todos sufrimos de anemia, que me imagino que más de uno ha sufrido de anemia a lo largo de su vida, lo que sucede es que los glóbulos rojos disminuyen en cantidad. Por lo tanto, nuestro cuerpo, para suplir esa deficiencia de glóbulos rojos, es producir más glóbulos rojos. Es decir, nuestro cuerpo entra en una carrera de pocos glóbulos, necesito producir glóbulos, pocos glóbulos, necesito producir más glóbulos. Eso lo que hace particularmente en el cráneo es reventar de manera muy coloquial, y es la única manera que yo he logrado encontrar para explicar esto fácil,
reventar el hueso, es decir, llega un momento en que hay un exceso de producción de glóbulos y poco espacio medular en el hueso. Por tanto, lo que le sucede al hueso es que empuja tanto el glóbulo que se abre el hueso y es lo que se producen estos pequeñitos poros. Esto particularmente sucede en etapas infantiles. Es decir, que la hiperostosis porótica y la crioorbitaria lo que nos demuestran es una enfermedad sufrida en etapa infantil. No significa, y con esto para dejarlo claro, no significa que uno en edades adultas no sufra de anemia. Uno puede en la edad adulta sufrir de anemia. Los huesos no reaccionarán en edad adulta así. Esto solo sucede en etapas infantiles, es decir, los niños sufren de anemia, los huesos se vuelven de esta manera. Con eso entonces, cuando hablamos de hiperostosis porótica y de crioorbitaria, lo que estamos diciendo es que los niños en algún momento de su etapa de crecimiento sufrieron de anemia y el hueso reaccionó. Cuando vemos adultos con remanentes de hiperostosis o de criba, lo que estamos diciendo es ese adulto, siendo niño, sufrió de anemia. Esto entonces me llevó a preguntarme qué pasaba entonces con esa hiperostosis y qué significa sufrir de anemia en el pasado y en el presente. Cuando se habla de anemia, se habla de muchas cosas. Y llega un punto en que se habla de muchas cosas que puede ser todo y nada. Las anemias entonces pueden ser originadas por tres tipos de cosas. Hay anemias de patologías metabólicas, es decir, deficiencia de vitamina C y deficiencia de vitamina D. Las anemias pueden ser anemias genéticas, las cuales son particularmente comunes en zonas endémicas de malaria. Y las últimas anemias, y de las que a mí me interesaban, eran las anemias adquiridas. Y me interesaban las anemias adquiridas porque estas patologías, falta de vitamina C y falta de vitamina D, no son comunes en los trópicos. Es decir, nosotros en el trópico recibimos suficiente vitamina D y nosotros en el trópico asumimos que comemos suficiente vitamina C. Por tanto, esto queda descartado. Las anemias genéticas quedan descartadas porque efectivamente la sabana de Bogotá no es una zona endémica de malaria. Y entonces pasábamos a las anemias adquiridas. Las anemias adquiridas tienen una particularidad y es que cuando hablamos de anemias adquiridas también hablamos de muchas cosas. Se adquieren ¿por qué? Una de las anemias adquiridas es efectivamente por una ingesta dietética inadecuada, particularmente de hierro, es decir, poco consumo de carne. Otro tipo de anemia adquirida es por una mala absorción de vitaminas debido a enfermedades diarreicas crónicas. Una tercera forma de adquirir una anemia es por una pérdida crónica de sangre. Y la última forma de adquirir anemia son por parásitos intestinales. Con estas tres posibles causas me enfrenté yo a la colección de Tibanica para saber si efectivamente las anemias y la criba orbitaria estaban cumpliendo un papel importante. Entonces, el análisis que se realizó para criba orbitaria comprendió 151 individuos de estos 743 que hay en Tibanica, y los primeros con la única condición de que yo pudiese ver al menos una órbita completa para saber si efectivamente estaba o no la patología. Con eso entonces, los primeros análisis macroscópicos, encontramos que el 67% de esta muestra tenían lesiones de fenómenos porosos en huesos craneales,
en techo orbital, prendor, y las lesiones en huesos craneales correspondían al 71% de la muestra. Lo primero que se encontró era que si la órbita izquierda tenía criba, pues la órbita derecha también. Lo mismo, si el parietal izquierdo presentaba porosidades, el parietal derecho también. Este fue el primer hallazgo. El segundo hallazgo, que permitió generar una primera conclusión, es que las lesiones que se encontraban tanto en individuos infantiles como individuos adultos, era que las lesiones estaban cicatrizadas, es decir, no había individuos que su causa de muerte hubiese sido posible por las anemias. Esto me llevó a la primera conclusión del análisis, y es: los individuos sobrevivieron el evento anémico, es decir, las condiciones de vida, aunque eran difíciles, no eran condiciones de vida que estuviesen causando mortalidad en la población por algún tipo de anemia. Estadísticamente, no existe relación entre el sexo y la manifestación de porosidades craneales. Esto me llevó a una segunda conclusión. Si el sexo no es un factor en las causas de las anemias adquiridas, en las que hay efectivamente unas pérdidas masivas de sangre que pueden ser menstruaciones patológicas, pues no estaban causando seguramente la muerte de mujeres que sufrían de anemia. Por último, entonces, encontré que efectivamente ni los hombres ni las mujeres estaban enfermando más o menos, es decir, hombres y mujeres en Tibanica estaban expuestos al mismo tipo de estrés que les estaba causando estos fenómenos porosos. Con ello, entonces, sabemos que etologías posibles o causas posibles no están asociadas a diferencias sexuales como menstruación, embarazo y parto. Es decir, no hay una afectación superior de las mujeres frente a los hombres en las anemias. Con eso, y aquí es donde viene lo interesante de los casos bioarqueológicos, y es que la bioarqueología es una ciencia multidisciplinar y es una ciencia que juega con las escalas. Lo más importante para hacer bioarqueología hoy es tener en cuenta otras líneas de evidencia. Para mi caso, una de las líneas de evidencia más importantes son las radiológicas, es decir, era someter la mayoría de esos cráneos a radiología para saber cómo efectivamente se ve esa explosión del hueso causado por la anemia. Los análisis radiológicos se hicieron en radiología convencional y se realizaron a 52 cráneos, que eran los cráneos que estaban efectivamente mejor conservados de esa gran muestra de 151. Esta radiografía que está aquí es este cráneo que está sobrepuesto y ahora. Con esto, entonces, la explicación radiológica. Los cráneos tienen una particularidad cuando sufren de anemias, y es una cosa que se llama el patrón cepillo. Si ustedes logran ver aquí, particularmente aquí en esta posición, el cráneo, el hueso craneal, ya no es liso, sino que adquiere una forma como de palitos que van hacia arriba. Eso es lo que se conoce como patrón cepillo. El diagnóstico de anemia debe incluir ese patrón de cepillo, porque es lo que indica efectivamente que el hueso sí se abrió y generó esas porosidades. Por tanto, el diagnóstico diferencial de la anemia y de la hiperostosis porótica y de la criba orbitaria es radiológico. Esto, entonces, llevó a pensar que efectivamente cuántos individuos realmente sí sufrían de anemia, porque este sí es el diagnóstico, no el macroscópico, es decir, no simplemente ver los cráneos. El diagnóstico se hace a partir de radiografías. Cuando hice las radiografías y entonces hice el análisis radiológico, encontré que el 30% de estos 52 individuos
son los que sufrieron episodios anémicos durante la niñez. Es decir, este 30% de la muestra es lo que me permite decir que individuos en Tibanica sufrieron de anemia. Esto efectivamente nos llevó a una gran dicotomía en la bioarqueología, y es si los patrones de cepillo, que son estos en radiología, y los poros en los cráneos no tienen asociación, entonces ¿por qué seguimos usando los resultados macroscópicos para diagnosticar anemia? La discusión bioarqueológica en el mundo zanjó esto diciendo: los fenómenos porosos del cráneo no son un signo diagnóstico. Es decir, si yo encuentro un individuo que tiene porosidades en el cráneo, no puedo decir que es un individuo que sufrió de anemia. Son simplemente una característica indicativa de algún tipo de estrés que tuvo el individuo en vida. Esto entonces nos llevó a pensar qué pasaba con los individuos adultos. Es decir, los individuos adultos sí pueden seguir sufriendo de anemia, pero no la vamos a ver en el registro bioarqueológico. Cuando se realizaron todos estos análisis, pude concluir, y esta es la tercera conclusión, de que 43 individuos presentaron anemia en edad infantil. Es decir, 43 individuos a los que se les hizo radiografía tenían características anémicas, y con eso pues podríamos decir que hay 43 individuos con anemia. Aquí lo importante y particular es que, por ejemplo, para este caso en particular, que es el individuo M832, el cráneo no presentaba ninguna porosidad. Era un cráneo que yo asumí que estaba osteológicamente sano, pero que cuando se le hizo radiografía sí presentaba un patrón de cepillo. Por tanto, los análisis que se requieran hacer frente a estados patológicos en la infancia deben incluir análisis radiológicos para que pueda efectivamente funcionar. Y entonces, para mí no era suficiente esa explicación. Yo no podía quedarme ahí. Y entonces empecé a pensar por qué entonces los individuos sí tenían anemia en Tibanica. Y una de las grandes premisas es la alimentación, es decir, los individuos adquieren anemia por malas ingestas dietarias. En Tibanica, como les mostré hace un momento, Lucero Aristizábal y Miguel Delgado realizaron análisis isotópicos, y entonces yo usé esos resultados para comparar con los resultados de la muestra y saber efectivamente qué estaba pasando con la alimentación de Tibanica y con los fenómenos porosos. Lo primero que encontraron los análisis isotópicos, que es fundamental, es que en Tibanica el destete sucede entre los 1.4 y los 2,5 años de edad. Es decir, en Tibanica los niños y niñas dejaban una dieta de leche materna y pasaban a una dieta adulta entre 1.4 y 2.5 años de edad. Lo segundo que se encontró en los isótopos es que efectivamente a los 5 años de edad los niños sufren una transformación en su dieta. Primero se destetan, unos años después vuelven a sufrir un cambio en su alimentación. Si recuerdan la pirámide poblacional que les mostré, los 5 años presentan una gran mortalidad en Tibanica, es decir, hay muchos niños de 0 a 4 años en Tibanica. Esto lo que nos está indicando efectivamente es que la alimentación en este rango de edad está generando episodios de estrés que seguramente en muchos casos terminan con la muerte de esos individuos. Lo último que se encontró en estos análisis alimenticios alimenticias entre los individuos que comían
cierto tipo de dieta y los individuos que comían otro tipo de dieta. Es decir, que comiesen lo que comiesen, no podrían estar exentos, de sufrir algún tipo de anemia. Este dato de aquí fue mi tercera conclusión, o cuarta. La alimentación no es un elemento importante en los estados anémicos de estos individuos. Y entonces, si no era una diferenciación de sexo y no es la alimentación, ¿qué es lo que estaba pasando con esos individuos en Tibanica y las anemias que estaban sufriendo? Quienes son padres y madres, me imagino que cuando van a los pediatras o cuando iban a los pediatras, el pediatra le decía, a los 3 años les va a salir tal diente, a los 5 años le va a surgir tal diente. Eso significa que el crecimiento es controlado. Eso es una gran ventaja para quienes nos dedicamos a esto. Porque si el crecimiento es controlado, es decir, yo sé cuándo va a salir un diente en un niño, pues entonces yo sé aproximadamente cuándo salieron estas líneas. Esto me permitió efectivamente pensar que si los individuos en edad infantil eran los que sufrían de anemia y yo tengo esta nueva línea de evidencia, podía cruzar ambas para saber si efectivamente los niños que tenían hipoplasias de esmalte eran los niños que también estaban sufriendo de anemia. Casualmente, sí hay una relación. Es decir, los individuos que tienen porosidades craneales también son los niños o fueron los niños que tienen hipoplasias de esmalte. Aquí fue un gran logro, porque funcionó. Funcionó para poder dar esta explicación. Y la explicación va a lo siguiente. Yo les dije que el crecimiento era controlado. Es decir, yo sé cuándo los caninos se forman en el individuo y cuando los caninos empiezan a emerger de los alveolos donde están guardados. Eso sucede, el surgimiento de los caninos, entre los 5 meses y los 4 años. Es decir, el diente se va formando entre los 5 meses y los 4 años de edad que erupciona. Pero yo les dije que en Tibanica el destete estaba asociado entre 1.4 y 2.5 años, es decir, mientras los niños, crecían sus caninos, era el momento en que esos mismos niños se estaban destetando. Esta asociación me permitió entonces asumir que estos niños que se estaban destetando en estas edades y los caninos, que son los dientes que crecen en esta edad, lo que estaba sucediendo con estos niños y las anemias es que las anemias son ocurridas o son ocasionadas por el destete en Tibanica. Pasar de una dieta materna a una dieta adulta, lo que produjo en los niños de Tibanica fue un gran estrés. Las anemias por parasitosis son las anemias más comunes en Tibanica. Es decir, las dietas tránsito, que son las que conocemos hoy en día, darle papillas, ir adicionando alimentos para que el niño se acostumbre a comer, pues no sucedía entre los muiscas. Las dietas tránsito son del siglo XIX en adelante. Papillas y clean, siglo XIX en adelante. En el pasado no había este tipo de cosas. Esto lo que hace es que sometió el comer una dieta adulta a esos niños a los 2 años, fue un gran estrés y anemias causadas por parásitos. Esto al final nos permite entonces pensar cómo eran las condiciones de vida de estas personas. Así. Y con eso entonces, para terminar, algunas consideraciones finales de este trabajo y de la labor que se ha realizado durante muchos años por muchos investigadores para tener datos sólidos frente a las condiciones de vida en Tibanica. La primera efectivamente es que los marcadores criba orbitaria e hiperostosis porótica se encuentran relacionados entre sí. Quien sufre de criba tiene también porosidades en el cráneo.
Estas porosidades no están asociadas a un sexo en particular. Podemos entonces obviar que ciertas particularidades del sexo femenino pues están asociadas a las porosidades. Lo segundo, como les dije, es el uso de métodos radiológicos en la arqueología y particularmente en la bioarqueología. Se hace necesario que los análisis diagnósticos que se realicen en bioarqueología no sean solo análisis macroscópicos, es decir, no es solo ver el hueso. Al día de hoy la radiología permite efectivamente comprender mucho más lo que estaba sucediendo con esos elementos óseos. Yo hice el ejercicio de aplicar un protocolo para hacer cortes transversales histológicos en los cráneos, lo cual también dio magníficos resultados, es decir, usar elementos técnicos de la medicina permite que la bioarqueología pueda mejorar sus interpretaciones. Tercero, efectivamente pensar que la dieta está relacionada directamente con las porosidades craneales en Tibanica no es cierto. Individuos con un tipo de dieta o con otro tipo de dieta estaban sometidos al mismo estrés en la vida, en sus vidas, como también lo demuestran los análisis de otros investigadores. Efectivamente, el consumo de maíz no es efectivamente una idea de malas dietas. En la arqueología muisca y en la arqueología en general se asume que el alto consumo de maíz genera inevitablemente anemias. Es decir, el poco consumo de carne y el alto consumo de maíz nos va a dar una anemia recurrente. No necesariamente para el caso de Tibanica. En Tibanica, aunque hay un gran consumo de maíz, no hay grandes estados anémicos. Y por último, efectivamente, asociar diferentes marcadores de estrés, en este caso los poros en los cráneos y las hipoplasias de esmalte, permitió comprender cómo en la vida de un individuo hay unos eventos de estrés que están dejando huella en los huesos de esas personas. Con esto entonces, agradezco enormemente. Quien quiera las referencias utilizadas en el texto, escanea el código y pues allí encontrará sus referencias y puede efectivamente guardarlo para próximas oportunidades. Si hay preguntas, empezamos pues supongo que la ronda de preguntas. Colombia, potencia de la vida.